Buenas tardes. Hoy vamos a Bueno, ver el diálogo entre Bernardini y Juan José Sebrelli. Sebrelli es sociólogo y ensayista. Al momento de nuestra conversación tenía 82 años. Bueno, yo les voy a leer el primer pedacito. Dice así: mi posición no es la de un mero marginal. Soy paradójico en ese sentido. Soy marginal porque estoy al margen de las instituciones, pero al mismo tiempo no soy un desconocido, un tipo que escribe libros de edición del autor. Mis libros han tenido un éxito enorme, así que se da esa situación. Y ahora salgo a la calle y todo el mundo me conoce. Se está volviendo hasta demasiado. A veces en los cafés tengo un libro abierto para decir: mire, disculpe, estoy estudiando. Vienen y vienen, sobre todo en los últimos años. Empezamos así porque una palabra que se repite es marginal, la marginalidad. Al estar al margen, es, el concepto es que es algo secundario o poco importante, ¿sí? ¿Y por qué dirá él que es marginal? Y a su vez que esta marginalidad es paradójica. Es poco importante, pero a su vez es conocido. Esa es la paradoja de la marginalidad que dice. Entonces acá ya de entrada ustedes pueden pensar en una gran diferencia en este tipo de personalidad entre lo que es su mundo interno y el mundo externo, ¿sí? Porque él se está sintiendo en su mundo interno como un marginal, ¿sí? Y sin embargo, cuando está en la calle, en un café, ¿sí? ¿Qué pasa? La gente lo conoce, viene, lo saluda, ¿y él qué hace con esto? No sigue conversando con esa persona o conversa con algunos porque son desconocidos. Eso le agrada también, ¿eh? Desconocidos. O si no les dice: mire, estoy estudiando, como para cortar eso. Entonces vean una diferencia muy grande, y después vamos a ir a algún concepto de personalidad social que se llama personalidad individual, ¿sí? Después vamos a entrar un poquito en esos conceptos. Pero se entiende lo que es la marginalidad y a su vez dice él que esto no es tan así, ¿sí? Porque lo conocen todos, sino a alguien marginal, a alguien que está como fuera de algún sistema y demás, no se lo conoce. Entonces él tiene como una disociación acá interesante de verlo, y lo dice de entrada, lo pone Bernardini en el diálogo. ¿Por qué tendrá un libro en la mano? A ver, ¿qué les pareció esto? A ver, Yo creo que Mirta, a ver, vamos a escuchar a Mirta, después te escuchamos a Alicia. Primero me parece que él dice que vive en la marginalidad porque él se siente y quiere estar al margen de todo, no se quiere involucrar ni comprometerse con todas las reuniones sociales que tiene de repente una persona exitosa. Eso es lo Bien. que yo interpreto. Muy bien, está muy bien interpretado, Mirta,
y en realidad en otra parte dice que él sigue lo de Sartre, que dice que cuando uno va a comer a ciertas reuniones, en realidad es comido, no va a comer. Así que lo que está diciendo Mirta es una realidad total de vivencia. ¿Por qué no le gusta entonces, además de tener el libro? A ver, Alicia, perdón que te dejé con la idea. Él en todo momento, como dijiste, él habla de la marginalidad y a mí me llamó la atención, por ejemplo, en una parte donde dice, yo vivía en Constitución, ahora marginalizado al máximo, tenía mucha vida, me mezclaba con la clase alta, media y media baja y baja, pero hoy es peligroso, o sea que él, todo es para él marginal. No sé, yo no, en esto no lo entiendo mucho, en esta parte. Quizás lo que estás diciendo, Alicia, hay otra palabra que aparece mucho, que yo la tuve que buscar en el diccionario Sí, porque no la conocía, que era lumpen. Lumpen. sí, Sí. también, sí, es verdad. Si alguno lo conocía y quiere explicar de qué se trata, lo escucho. Yo tengo lo que saqué del diccionario. ¿Se los leo? A ver, léelo, Sí, léelo. Un barrio pobre. ¿Cómo? Según lo que dice el diccionario, un barrio pobre, indigente. Claro, Así es. claro, muy bien. Él habla, cuando habla de los cines de barrio también, dice, ahora es todo como lumpen, es un Sí, grupo social urbano formado por individuos socialmente marginados como indigentes, mendigos, etc. Sería sí. como algo que uno dice, bueno, como una villa, miseria, como algo, sí, Lo decís vos, Graciela, Marta, que vos sí, decís, desaparecieron los lugares típicos de barrio, café, cine, club social. La gente está detrás de las rejas por miedo. Y ahí habla de la marginalidad de Constitución. claro, O sea que claro. es eso que vos decís, el lugar Claro, da ese. la sensación de que él de joven vivió una libertad en sus barrios, una identidad, porque es cierto que esos cines de barrio tienen una como personalidad, en el sentido que son todos diferentes, y es cierto que los cines de los shopping son todos iguales en cualquier lado, ¿no? A Graciela Moretti después vamos, Pilar. Bueno, estás muteada, Estás Graciela. muteada, Gra. Perdón, se siente marginado también desde sus inicios de jovencito, que era hijo único y homosexual. Yo creo que la marginalidad viene por ahí, porque se ha sentido rechazado por la sociedad y tiene un mundo muy rico con lo que escribe, pero es un mundo interno. Por eso es como que le molesta a la gente. Exacto. Él tiene esos recuerdos de los bares donde había mesas con filósofos, pintores, artistas, que ahora eso no existe más. Pero bueno, a mí lo que me quedó como que eres un hombre de muchos años y bueno, la homosexualidad en esa época no es la de ahora, así que por allí viene la marginalidad también, pienso yo. Perfecto, Graciela. Él se dice un tipo raro, es decir, la homosexualidad más en esta época, que la podemos pensar en su juventud, era vivida con mucha culpa. Y ya les digo, siempre les cuento lo mismo, que a mí me la enseñaron como enfermedad. Quiere decir que si a mí me la enseñaron como enfermedad, este hombre la debe haber vivido de una manera especial y con mucha culpa, ¿verdad? Pilar. Sí, para mí él de alguna manera tiene un dilema con respecto a dónde nació él, dónde se crió él, y como decía, es como que él era de un poco de afuera, era de dos ciudades, un poco del centro y un poco de Constitución. Y Constitución tradicionalmente fue un poco marginal, ¿no? Entonces, bueno, por los hoteles, por los conventillos, por todo lo que se vivía. Por eso que él habla también del lumpen,
por esa mezcla que había. Y después él, para sentirse porteño, caminaba 20 cuadras y estaba en Corrientes, entonces era la otra parte de su ciudad. Y es cierto el tema de los cines y de cada barrio, que hoy por hoy no existe ya, y en los 70 todavía existía eso. Él ahora tiene 91 años, el año pasado yo escuché un par de entrevistas que le hicieron en el canal La Nación y realmente tiene una lucidez impresionante, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con su pensamiento sobre algunas cosas, ¿no? Yo en lo particular me gusta mucho, pero tiene una lucidez impresionante y ahora tiene 91 años. Bien. Así que me pareció también una vida bastante sufrida, porque él Sí. dice que en el secundario tenía un amigo que era el que lo aceptó como homosexual. Y también el tema de tener que conversar de repente, tener que no, sino conversar con gente muy interesante sobre diferentes temas, pero luego que se terminaba eso, él volvía a su soledad. Exacto. Y se sentía más solo todavía porque no sabía ni siquiera el nombre de la persona con la que había estado hablando. Entonces es como un cierto contrasentido entre lo que es el barrio y lo que es la ciudad. En la ciudad por Perfecto. ahí no nos preocupan Perfecto, estas era cosas. como que él salía de algún tipo de identidad barrial. Tal Podemos cual. hablar de identidad también, es sociólogo, ¿no? Sí. No se alcanza a recibir. Esperen un poquitito, que está Nene desde hace rato levantando la mano. Le contesto un poquitito a Pilar, vamos a Nene, después vamos Graciela. Esto de una identidad barrial que después, cuando él sale de su barrio, es como que entra a una ciudad más grande, con otras características, y acá va perdiendo su identidad. Pero él estaba mucho más cómodo en la barrial, ¿sí? Ahora, él hace toda una mirada al estudiar sociología, también como social, fíjense. Sin embargo, él no puede vivir esta parte social de una manera sana, por decirlo de alguna manera. Vamos a Nene. Cuando él habla de la familia, yo me voy más a su infancia, dice que no era mala su familia, pero que era buena, pero era nada atractiva, aburrida, tonta, y como él era hijo único y encima homosexual, era el bicho raro de la familia. Claro. Y entonces, inclusive era, dice, el idiota de la familia. Me da la impresión a mí que ha padecido y ha sufrido desde pequeño mucho, primero por la no aceptación de su sexualidad. Se refugiaba en los libros, le encantaba leer y todo lo que fuera referido al arte, porque habla de literatura, dibujo, pintura, se relacionaba con todas esas personas, pero ni siquiera les interesaba el nombre. Cuando él viajaba de Constitución a la otra ciudad, cuando decía que en la calle Corrientes estaba la Facultad de Filosofía y Letras y estaba sentado en una mesa y hablaba con tanta gente de temas tan hermosos, cuando él se iba ni sabía el nombre de cada una de las personas, o sea Claro. que socialmente nunca podían como encajar, ¿no? Y gracias a ese amigo que lo invitó al café frente a la universidad, a la facultad donde él iba, y que es el que lo orienta y el que lo acepta como homosexual, es donde empieza a sentirse, pienso yo, un poco mejor, ¿no? Pero que lo debe haber Exacto. padecido y debe haber sufrido, me da la impresión que sí. Sí, ahora Muy vamos, solo. Graciela. Acá vamos a hablar un poquitito de esto. En realidad, la aceptación de un hijo con una tendencia diferente al que yo me imaginé como padre es algo muy complicado desde el punto de vista psicológico. No es fácil, ¿sí? No es fácil en esta época, se los digo por consultorio, porque realmente he tenido algunos casos y no es nada fácil. Si nos
traemos un montón de años atrás, ¿qué pasa? Evidentemente esto se vivía como algo insólito, no con la naturalidad que estamos pudiendo aceptar en este momento de una cuestión sexual de este tipo. ¿Está? Actualmente se habla, se comprende, se puede trabajar en un consultorio en esa época, y bueno, él tuvo la suerte de tener a algunas personas, vieron que son 3 o 4, el nombre del trío no sé cuánto, porque en realidad eran muy exquisitos, y también la gente de filosofía y letras, la gente que leía mucho, que escribía. Si bien es un refugio a toda una soledad, también marcaba una tendencia, o sea, realmente el varón, así de esa época, no estudiaba filosofía. En realidad, ya en la época que yo iba a la universidad, estudiar filosofía, la mayoría eran mujeres, o sea, también no era una carrera elegida por varones, ¿no? Entonces, o los varones que la elegían tenían estas tendencias, ¿sí? Entonces también hasta la elección de carrera, encontrar a alguien que le mostrara un mundo posible, porque esto de la homosexualidad, y más a esa edad, se puede vivir con mucha culpa. Entonces ahí viene la problemática, porque si uno la vive naturalmente, bueno, no tenemos inconveniente, o tenemos las trabas sociales si quieren, pero en realidad, hablando de mundo interno, tenía un mundo interno muy torturado, ¿no? Además, es muy cierto lo que dice Nené, dice de una familia aburrida. A mí me llamó la atención el término, ¿no? Aburrida, como me la hago insulsa, como que no tenía ningún brillo por ningún lado. Graciela, Sí. adelante. Y sobre todo dice que la madre era aburrida, que no se ocupaba de nada, que miraba televisión, pero él en el año 1970 fue creador y fundador, entre otros, del Frente de Liberación Homosexual, o sea que no se quedó, o sea, esta gente son discriminados por la sociedad, pero como que levantó banderas con otras personas más creando esto, ¿no? Porque a lo mejor se originaba ahí el movimiento para llegar a lo que se llegó al día de hoy, ¿no? Claro. Está dentro de la discriminación el homosexual, como en aquella época el que bailaba ballet. Claro, Claro. Sí. Es decir, nos tenemos que ubicar en juventud, porque él también ya al final prácticamente dice que esta es la mejor época de su vida. Entonces también me dio por ahí como conclusión, yo lo he escuchado en clase con ustedes, ¿no? Por ahí uno está de vuelta de un montón de cuestiones y ha caminado mucho, caminado en el sentido de elaboración. Entonces se podría decir también que su sexualidad está totalmente aceptada, por más que reconoce también que tiene menos sexo que antes y que sublima. Claro, la gente, ustedes se acuerdan de lo que es sublimación, y es canalizar la energía sexual por actividades socialmente aceptadas. Entonces, al escribir, al leer, al estudiar, la gente canaliza también, sublima en sentido de mecanismo de defensa esta energía sexual. Y él lo dice, dice que tiene menos sexo y que claro, que hay tiempos de sublimación. O sea que hay tiempos donde se dedica a escribir.
Vieron que escribe un libro muy rápido, pero lo corrige en 3 años. Quiere decir que, bueno, le lleva muchas horas esto de ser escritor, ¿no? En cuanto a la identidad, él dice que cree en las identidades locales, no en la identidad nacional. Exacto. Y hace una alusión de que él se parece más a un madrileño que a un jujeño, o se puede asimilar más con un madrileño que con un jujeño. Exacto. También eso viene del lado de lo que veníamos comentando antes en cuanto a su barrio cuando vivió en Constitución. Exacto. Que también precisa de cuando se reformó, se cambió la ciudad y ya no quedó el barrio separado, digamos, de lo que él iba a la calle Corrientes, como llegar a la luz, digamos, de la ciudad, saliendo de su barrio. Pero Perfecto. al barrio no lo descalifica, al principio por lo menos, después, bueno, después sí. No. Se Incluso transforma porque... se puede, nosotros hablando de primeros años de vida que conforman Claro. esta personalidad, Sí. ustedes fíjense que él defiende mucho esta cuestión de los primeros tiempos de su vida, y les da, como dice Marta, una identidad que también nosotros, si hablamos de una identidad argentina, a ver, Jujuy y Ushuaia, a ver, hasta físicamente y, digamos, paisajísticamente y todo lo demás son completamente, son puntos distintos, ¿no? Y entonces, si hablamos de identidades de la gente, bueno, quien ha tenido la posibilidad de viajar sabe que, bueno, parece que estamos en otro país. Por eso lo que dice Marta, de que él se ve por ahí más con un madrileño que con un jujeño. Pero me parece que en eso tiene mucha razón, de la diversidad que tenemos en nuestro país. Alicia, adelante, habilitate el micrófono. No, cuando hablaban de la familia, él dice que la familia no era atractiva, pero no era maligna, no eran alcohólicos, no se pegaban, o sea, hace mucha, no sé, discriminación, como era una familia buena y tonta, como eran los de la clase baja en los 30. Él, como yo, dice, era hijo único, homosexual, era el idiota de la familia, o sea, es duro cuando dice las cosas, o sea... y cuando dice que la orientación sexual de él la tuvo por un amigo, eso ya lo dijeron, pero lo veo así. Yo lo escuché en la televisión hace años y cuando hablaba, yo lo tengo así representado como una persona muy, muy firme y fría y fuerte, ¿no? Para sus apreciaciones. No sé si alguien lo ha visto, se acuerda de él en la televisión. Yo realmente no, pero hay alguien que lo ha visto, que lo recuerda, que quiere comentar algo. Bueno, tomamos lo que dice Alicia, esto de cuando uno habla de su familia y habla un poco de cómo le fue con su familia. En realidad buena, no ha habido agresión, ¿no? En su familia pareciera, pero pareciera que no ha habido nada, o sea, buena y tonta, no puede destacar un aspecto de su familia. Para mí es como muy concreto en esto, y parece que en sus libros también, por lo que leí a raíz de este caso, es una persona que la gente lo sigue por la concretez que tiene al escribir. Es decir, es como que relata muy concreto cómo era Buenos Aires en los años 30, en los años 40, con conductas muy reales. Así que puede ser una característica suya. Pero, como dice Alicia, es bravo que no pueda rescatar de su familia algún aspecto un poquito mejor, que sea buena y tonta, la verdad que
suena bastante triste, ¿no? Sí, A Graciela, mí sí. me llama la atención la descalificación hacia su mamá, porque hay mamás que por allí dieron en adopción a su hijo porque no pudieron, de 15 años, no lo pudieron conservar, y después el hijo habla bien de su mamá porque no abortó, ¿entendés? Como que no saca la matriz, él nació de su mamá, algo positivo tendría que tener de su mamá, y sin embargo no Pero lo tiene. Entonces, por eso, podemos pensar en una mamá muy dominante, Graciela. De alguna manera fue una mamá muy dominante que él tuvo como modelo, sin vos meterme decís, demasiado en otro tema, ¿sí? como que la odia la madre. Yo tengo esa idea. Y con un papá desdibujado en este vínculo, ¿sí? Es decir, un papá que no está y una mamá demasiado presente, si querés, por decirlo de una manera elegante, ¿eh? Pero quizás, ¿vos te acordás la metáfora del cocodrilo de Lacan con el palo? El palo. Sí, sí, eso le digo a mi hija Carolina, que le ponen un palo en la boca. Bueno, es decir, podemos pensar incluso en su referencia. A mí me quedó mucho esto de Sartre, que en realidad sos comido por un montón de gente, y podemos pensar, estamos yendo en interpretaciones psicológicas medio elevadas, que se lo comió la mamá. No tuvo un papá que tercerizara. De ahí la homosexualidad, ¿no es cierto, Marta? Exactamente. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Cuánta explicación que hay. Y cuando él dice que es más su familia, el portero, la empleada doméstica y demás, también está desvinculado de su familia porque confía más en ellos. Claro, tuvo un episodio de un problema de salud y el que lo rescató fue el portero, y si tiene que hacer trámites, odia los trámites, inclusive los preparativos para un viaje. Yo me imagino hacer el pasaporte, preparar la maleta o fijarse lo que va a llevar y demás. Es como un trastorno de ansiedad, o no sé si es fobia o cómo llamarle, ¿no? Porque hace mucho hincapié en eso, de Claro. que no quiere hacer colas, no quiere ir al supermercado, por eso está siempre pendiente de la empleada que tiene en su casa y demás. Pero es muy activo y él se refugia siempre en la escritura, en la música, en el cine, y no soporta a su madre anciana ya, cuando no, siempre caminaba, andaba, pero cuando su mamá ya es como que empieza a ver pasar la vida por la ventana, mira nada más que televisión y no lo soporta. No soporta que su madre no lea, por ejemplo, porque es su refugio también. Alicia, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería decir que me llamó la atención también, porque para mí era como atormentado este hombre, ¿no? Dejé de ir a las fiestas porque eran horribles. A los 20 años fue la última que festejé. ¿Te imaginas a los 20 años qué chico no va a las fiestas que se vuelven locas? Entonces él iba para una reunión solamente de 4 personas. Y es como dice él, que hace una referencia a la mesa de Mirta y dice, hay 8 personas y cada uno dice su discurso. O sea, es muy contundente, muy fuerte lo que dice, muy... no sé cómo explicarlo. Vos como psicóloga lo vas a explicar mejor, ¿no? No, es muy... llama la atención todo lo que... Es muy drástico en sus sí, cosas, en todas sus pero reflexiones. porque él es muy drástico en esta división de mundo interno y mundo externo. Como empecé hoy la clase, y ahora les voy a leer un poquito lo que a mí me parece el trastorno psicológico que tiene, es una fobia social. Ustedes saben que está el miedo y está la fobia. Cuando yo hablo de fobia, ya estoy hablando de una patología, ¿está bien? Yo les voy a leer un poquito algo de fobia social
para que ustedes se ubiquen. Para mí padece de fobia social. Y otro tema que me gustaría, después que termine con esto, es un poco esto de la soledad de este hombre. Porque hay dos tipos de soledades, de soledad. Una soledad elegida en la vida y una soledad que no elegí en la vida. ¿Está? Pero este hombre es un ser que se satisface a sí mismo solo, porque esto de ser atendido por un portero, que bueno, le puede pasar a una persona sola en un edificio y demás, pero fíjense que no tiene una red social, no pudo llamar a un amigo después, o el portero llamar a un familiar, un amigo, una persona. Porque es muy interesante a esta edad que estamos atravesando, esto de las redes sociales. Yo puedo pasarlo muy bien sola, estar muy bien sola en mi casa, escribiendo, leyendo, disfrutando. Eso es una soledad realmente elegida. Ahora, a esta edad tengo que tener una red social en caso de que yo me descomponga, bueno, no me las puede arreglar y demás. ¿Está? Es decir, esto de ir, fíjense que casi todos los personajes que hemos visto, de alguna manera tienen esta contención por algún lado. Este hombre está solo, solo, solo. Es mucho elegido, pero es mucho su vida, o sea, es su vida, o sea, creo que es la persona más sola de todos los que hemos visto. Y ahora les voy a leer un poquito lo de fobia social. Fobia social es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez, vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación y preocupación por ofender a alguien. La terapia psicológica y los antidepresivos pueden aumentar la confianza y mejorar la capacidad de interactuar con otras personas. Es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, tener una cita o dar una presentación puede causar esa sensación de tener mariposas en el estómago. Pero en el trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, inseguridad y vergüenza por miedo a la opinión de los demás. En el trastorno de ansiedad social, el miedo y la ansiedad conducen a una abstención que puede alterar la vida. El estrés grave puede afectar las relaciones, la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. El trastorno de ansiedad social puede ser una afección crónica de salud mental, pero aprender la capacidad de afrontar en psicoterapia y tomar medicamentos puede ayudar a ganar confianza y mejorar la capacidad para interactuar con los otros. Los síntomas. Los signos o síntomas del trastorno de ansiedad social comprenden la persistencia de lo siguiente: temor a situaciones donde podrías ser juzgado, angustia por sentirte avergonzado o humillado, temor intenso de interactuar o hablar con extraños,
temor a que los demás noten que estás ansioso, temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como sonrojarte, sudar, temblar o que te tiemble la voz, dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirse avergonzado, evitar situaciones donde pueda ser el centro de atracción, tener ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad que te dé miedo, miedo intenso o ansiedad durante las relaciones sociales. Bueno, hay más, pero creo que las voy a aburrir. Los síntomas físicos, a veces hay síntomas físicos que acompañan el trastorno de ansiedad social, que pueden ser enrojecimiento, latidos rápidos del corazón, temblores, sudoración, malestar estomacal o náuseas, y se evitan situaciones sociales comunes como interactuar con personas desconocidas o extraños, asistir a fiestas o reuniones sociales, ir al trabajo o la escuela, iniciar una conversación, hacer contacto visual, tener citas, etc. ¿Cuándo se debe consultar? Si se temen situaciones sociales normales porque causan mucha incomodidad, angustia o pánico. O sea, cuando la persona se da cuenta que el evitar lo social es demasiado y le trastorna la vida. Ahí es cuando hay que hacer una consulta. Esto pasa con todo en psicología, es decir, yo puedo tener algún síntoma en la medida que no me trastorne la vida y que yo no tenga que dejar de hacer algunas cuestiones acá, que no pueda ir a trabajar por la fobia social. Bueno, evidentemente ahí estoy en un punto que tengo que hacer una consulta, sin duda. La consulta hay que hacerla cuando yo me doy cuenta que el síntoma me trastorna la vida y que tengo que dejar de hacer un montón de actividades o relacionarme con un montón de cosas porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque no logro atravesar ese primer momento. Es decir, yo antes de que empiece la clase siempre estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Y diría, no la doy en la clase. ¿Está? Les digo buenas tardes y se me pasó. Pero bueno, esto previo es poder pasarla la situación, porque esto es una exposición, esto es algo que, bueno, por ahí me preguntan algo que no sé, en fin, es algo que a uno lo conmueve a ver si puede responder o no a la clase. Y me siento muy bien cuando termina, o sea, pero no porque termina, porque en realidad siempre salen lindas, pero les quiero decir, esta ansiedad que les dice el actor antes de entrar a escena, que es una ansiedad anticipatoria lógica, es decir, todos los seres humanos las tenemos ante situaciones, más situaciones nuevas, o fiestas que por ahí me invitan que, bueno, y no conozco al otro. Bueno, si llego a ir no tengo fobia social. Es decir, por más que después en un primer momento esté, pero bueno, al ratito se me pasa. Claro. Eso iba a decir, Marta, que yo tengo un poco de todo esto que vos dijiste. Marta, ¿y se puede considerar que es un ermitaño entonces? Sí. Bien. Una persona muy creativa, muy con este mundo interno, muy... fíjate qué paradójico también que estudió sociología. Sí, Hay algo también ahí muy interno. No aguanta el grupo social, dice que no sabe trabajar en equipo. En este tiempo... Eso llama la atención, Marta. Eso llama la atención, porque él dice,
lo que vos dijiste, no sabe trabajar en equipo, es un solitario, por eso es escritor. Y después dice algo que comenta, tengo la neurosis de la pobreza, porque viví con mis padres desocupados. Cada crisis económica me da terror. O sea que él es consciente de que tiene una neurosis, digamos, de lo que él vivió o lo que está viviendo. Por lo Sí, que... yo lo que puedo también, a ver, como inferir, que capaz que me estoy equivocando, es que ha sido o es una persona de estas personas con mucho mundo interno, con mucha introversión, pero con poca posibilidad de elaboración en lo externo. Es decir, él se queda con estos 4 amigos, su cuestión sexual para mí vino con estos 4 amigos o por ahí y nada más. Es decir, queda con los círculos totalmente cerrados. Entonces, esta persona, en realidad con un análisis profundo desde el punto de vista psicológico, podría haber abierto un poquito más su juego. Si tiene el éxito que tiene siendo así, siendo un poquito más social, lo podemos pensar como una genialidad, ¿no? Mucho más grande, pero a mí me parece como que tiene poco elaborado, y esa es la impresión. Por eso habla de esta pobreza, de que lo marcó, pareciera que no puede salir de esos puntos. Saben que en el desarrollo la gente se fija, hay puntos de fijación en todo el desarrollo de un individuo, ¿sí? Los puntos de fijación son por excesiva gratificación o frustración. Para mí, este hombre ha tenido una excesiva frustración económica también, pero básicamente una excesiva frustración afectiva. Sí, pero lo pone todo a la afuera, él no se hace cargo de nada, todo, la queja de él es hacia su familia, hacia la sociedad, pero él no se hace cargo de lo que le pasa para poder cambiar, no puede directamente, no puede. Ahí está, él no se compromete, Graciela, lo dijo Mirta en su primera intervención. Él tiene una dificultad enorme de comprometerse, ¿sí? Entonces, al no comprometerse, es esto, pone todo afuera también, ¿sí? Entonces, lo que también podríamos pensar, ¿por qué no se compromete? Tiene miedo a comprometerse. Es fóbico. Entonces prefiere su mundito, el escribir, el quedarse encerrado, o el decirle a una persona, vos fíjate en un café, por ahí hay otros escritores que dialogan con la gente, que incluso es una fuente de enriquecimiento para el escritor, esto de la opinión de los demás, o no solamente de la felicitación. En cambio, él prefiere hacer que lee el libro, porque ni siquiera lo está leyendo. Entonces está con quién, y con sus propios fantasmas, con sus propios miedos, con su propia vida ahí como encerradito en sí mismo. Ahora, me llama la atención el éxito de sus libros, porque si él es Claro. así, transmite eso que él es en los libros. No necesita de la gente para que los consideren exitosos, pero me llama la atención que sea tan exitoso en la venta de libros cuando él en su vida no es así. Bueno, Es como que se inventó un mundo que él no lo vive. Digo yo, pero yo no leí nada. No, lo que pasa es que, a ver, acá podemos hablar de una persona muy, muy lectora como refugio, y no sé, estas cosas que aparecen por el Facebook, que uno es un poco todos los libros que leyó, ¿no? Que yo lo creo un poco eso. Y a este hombre le ha reemplazado el libro al ser humano, o sea, se lo ha reemplazado. Por más que, bueno,
Se lo reemplazó hasta ahí, porque se le nota su soledad, su angustia, su no haber transitado alguna cuestión un poco más libre desde su sexualidad. También una persona tan lectora. No sé por qué me hago que nunca hizo terapia, no sé. Me hago esa, capaz que me estoy equivocando, ¿eh? Tampoco habla en ningún momento de que haya presentado un libro, que haya firmado sus libros, o que, viste que por lo general, cuando publicas un libro, generalmente se presenta, aunque sea en un círculo íntimo. Él Claro, habla del éxito de sus libros, pero no de ese es tema. cierto lo que vos decís, y me haces Sí. acordar, Marta, cuando él dice que sin ser sociólogo, todos los sociólogos lo detestan. A ver, esto también es muy llamativo, porque acá podemos pensar, bueno, es envidia, son celos, también lo que le genera al otro, a ver, Claro. que por ahí de esto no nos podemos responsabilizar del todo, ¿no es cierto? Porque si alguien genera en el otro celos, envidia y un montón de cuestiones, pero evidentemente tiene un éxito que le ha surgido de él, que no necesitó título, porque acá también esto es, bueno, las que están con el cine también, que se habla del talento, ¿no? Hay algo como muy natural, que no depende. Yo siempre, me acuerdo que era una discusión que teníamos con los alumnos más jóvenes, esto de ser persona e ir a la universidad. Vos no sos persona porque estás yendo a la universidad. O sea, la universidad te puede dar un título, sin duda, académico, de ser ingeniero, contador, licenciado en turismo, lo que quieras, ¿sí? Te da un título. Ahora, el hecho de ser persona no te lo da la universidad. Y algo así veo en realidad uno ve muchas personas que no han ido a la universidad y ve gente que ha ido a la universidad y uno dice, parece mentira que tenga un título, porque de persona tiene poco, o sea, no pasa por allí, ¿no? Miren que sería extraordinario que la universidad nos diera el título de persona, pero creo que pasa por otros carriles. Entonces, acá a mí me hizo acordar esto de ser sociólogo o no, que no importa el título para escribir, de última, él tiene un talento particular y por eso la gente comprará sus libros, qué sé yo, ¿no? Y provoca la envidia y los celos de todos los demás que tienen el título de sociólogos y que quizás no puedan escribir un libro como él, que no te da la universidad este tipo de herramientas, ¿eh? Y habla Sí, en la época Marta. del 70 que los alumnos o los estudiantes iban a su casa, iban a la universidad por el título y él les daba clases o les daba charlas, no sé, en su casa, que corrió riesgo de que lo pudieran haber. Bueno, eso secuestrado, también que lo marca pudieran haber una perseguido. época que hemos vivido por ahí todos nosotros, ¿no? Esta clandestinidad bueno, tener que esconder libros o no poder asistir a clases, la verdad que, bueno, esto también marca, es una personalidad muy sufriente la de Sebrelli. O sea, una personalidad muy doliente, tiene mucho dolor, tiene mucha angustia. Dice Marta. que descalifica también a la universidad, porque cuando él se considera un sociólogo autodidacta, y cuando la primera generación de sociólogos que se reciben después de estudiar 5 años, lo consultan a él, por eso otros sociólogos lo odiaban o lo atacaban. Y lo consultan porque evidentemente era muy rica su experiencia y todo lo que él había aprendido, o bien era porque vendía muchos libros y porque era una persona muy importante, a pesar de ser
de tener un perfil muy bajo. Él dice que no había vida social ni mundana, ni no frecuentaba nada, pero sin Ahora embargo vamos, venían Norma, todos ahora los vamos. jóvenes, ¿no? Venían los jóvenes y lo consultaban y los atendían en la casa. O sea que era requerido y reconocido muy bien. Claro, y es esto, el otro día charlábamos en una reunión, ahora vamos, Norma, de la Sí, sí. autoridad, ¿no? De la autoridad de alguien, y evidentemente era una autoridad desde el punto de vista intelectual, y los jóvenes lo buscaban, y los que lo conocían, y bueno, no se podía dar ciertos temas o cierta bibliografía en la universidad, y él lo hacía clandestinamente. Yo creo que de esto hemos tenido ejemplos, ¿no? Lo hemos vivido de una u otra manera. Sí, Norma, adelante. No, yo quería acotar a lo que usted comentaba de que en la universidad se otorgaban títulos, pero no se hacía una persona, que había un refrán que decía que la universidad hace doctores, pero no señores. Perfecto. Y creo que se refieren a eso, que la parte humana no la da la universidad. Exacto. Al contrario, porque hay algunas carreras donde de lo humanístico no tienen nada, nada. La carrera de medicina misma, cuando mi hijo estudiaba la carrera, yo me asombraba, no tenía nada de la psicología, nada. Y yo decía, pero si vas a tratar con personas, me extrañaba, no sé si eso se habrá modificado, pero en Sí, realidad, se modificó. si una carrera como medicina no tenía psicología, se imaginan contador, qué sé yo, economista, no sé, ingeniería, sí. Realmente. Después, por ahí introducen una materia como cultura y sociedad, algo así, traído de los pelos, los chicos la detestan. ¿Cómo tendrían que tener todas las carreras algo básico así de lo humano, ¿no? Me Marta, en la parece. actualidad sí, ¿eh? En la actualidad ahora que tenemos la carrera de medicina en Bahía Blanca, tengo un sobrino recibido y hablábamos mucho sobre este tema. Bien. Que el médico muchas veces cura más con la palabra que con la con los medicamentos que te da, ¿no? El que te toma la mano, el que te escucha. Y me contaba que apuntan a lo humanístico, que les han hecho muchísimo hincapié en lo humanístico y que sinceramente estaba totalmente, como decís vos, desactualizada esa materia. Así que esperemos de que surjan nuevas ideas, ¿no? A partir de los profesores para inculcarle a sus alumnos. Él lo tiene clarísimo eso, sí. La verdad es que en esto de la conformación de cada uno, si nosotros siempre decimos el caso a caso, y en realidad, si nos vamos a la medicina, hay enfermos y no enfermedades, y cada constitución de esa enfermedad tiene una personalidad, digamos, atrás, que hace que yo me enferme de determinada manera, de que me cueste el síntoma tanto tiempo, que lo pueda superar, en fin. Es decir, no estamos hablando de un dolor de cabeza por un dolor de cabeza. Estamos hablando de un dolor de cabeza para cada persona de una manera diferente porque son diferentes. Entonces, en la medida que no entendamos el respeto por una individualidad, y bueno, estamos mal. Sí. Hay que dejar de ser, en medicina no sos un hígado enfermo. Claro. Eso, claro. Esto es lo que apunta, lo que conversábamos con mi sobrino, basta de el hígado enfermo, no es... Bueno, en nuestra profesión, esto de que el psiquiatra te atiende 15 minutos y te cambia la medicación,
y en realidad no habla con el psicólogo ni permite que, cada vez menos, pero bueno, es así. Acá tendría que haber una combinación, ya les digo, los equipos tendrían que ser interdisciplinarios y la persona mejoraría desde otros lugares, completamente distintos. O sea, dar una medicación para una fobia social, pero hacer tratamiento psicológico al mismo tiempo. Vieron que hay gente que prefiere la pastillita y piensa que con la pastillita se le resolvió el problema. Y como Freud decía, no hay mejor pastilla que la palabra, realmente, y es así. Entonces, En general, muchas Marta, veces no se se sabe. necesita. Sí, Norma, adelante, adelante. No, yo digo que en general no se sabe trabajar en equipo, no se trabaja en equipo. No. Uy, se cortó Norma, no sé si el resto estamos conectados. Norma se frizó. Ahí ¿No me estás, Norma. escuchan? No, está. te había frizado, Norma, ahora sí. No, yo decía que en general no se sabe trabajar en equipo, lamentablemente, en el país, en lo que sea, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista integral, no se trabaja en equipo, no se sabe trabajar en equipo. Y sería tan importante porque el ser humano es holístico. Entonces sería Exacto. muy importante que se lo vea desde todos los aspectos que tiene para poderlo comprender y poderlo trabajar como corresponde, ¿no? Es lamentable. Es lamentable, pero acá también, para pensar esto, vieron que ahora una de las habilidades para los chicos jóvenes que quieren conseguir trabajo es si pueden ser empáticos, si pueden trabajar en equipo, por ejemplo. Es una condición imprescindible. Sebrelli, si tuviera que conseguir trabajo, en este momento no conseguiría ninguno. Pero hay otra realidad que pasa con las profesiones que se llama la omnipotencia de las profesiones. Yo creer que la psiquiatría a mí no me puede brindar nada, o que que la medicina no me puede brindar nada. Y en realidad, cuando, bueno, me ha tocado, cuando venían a consultorios los pacientes, cuando era la primera vez, saben que muchas veces, desde lo personal, lo mandaba al médico. Lo mandaba al médico a hacer una serie de estudios de rutina, vieron todo esto del laboratorio, todo lo que se hace cuando ustedes van al médico. Porque muchísimas veces nos estamos confundiendo también los psicólogos con alguna cuestión, supónganse que le falta algo entre sus cuestiones orgánicas y demás. Viene porque está estresado por el trabajo y que sé yo y que sé cuánto, resulta que tiene una anemia la persona que no se puede mover. Entonces, no es que no venga el psicólogo y que el psicólogo no va a poderlo sacar adelante, pero si no lo trata un médico, y bueno, también podemos estar 5 años y la persona sigue cansada, ¿está? Entonces, esta cuestión de la omnipotencia de las profesiones, creer que la mía es la única que vale. Bueno, así se manejan muchos los doctores. Para mí, la parte de medicina son así. No les hables de psicología en términos generales. Acá me dicen, Nené, que está cambiando la cosa, me parece. Sí, ya con mi hijo algunos atisbos había, pero realmente es o nos sentamos todos alrededor de una mesa y tratamos de solucionar algún problema, o no. O sea, que ninguna profesión es tan exquisita. Al contrario, fíjense que
como es la especialización de la especialización de la especialización. ¿Vieron cuando uno tiene un problema que empieza a ir al especialista del especialista del especialista? Bueno, ¿y qué perdemos ahí? ¿Qué perdemos? No hay nadie que lo siga a la persona, otra vez hablando del título que no da la universidad. La persona se va perdiendo y se convierte en lo que dice Nené, en un hígado enfermo, a ver, o en un cáncer de tal tipo, pero resulta, ¿y la persona dónde se quedó? Entonces, en realidad es esta mirada de la totalidad del ser humano, pero bueno, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados. Y cuando hay alguien que por distintas razones mete algo, supónganse en ingeniería, algo de lo humano, y bueno, lo aplauden de todos lados, parece que supiera mucho de psicología, que no es así, porque, ¿entienden? Es como algo desconocido y es como un asombro, ¿sí? Pero en realidad tendría que ser todo. Sí. Mabel. Bueno, por ejemplo, la política que nosotros tenemos en el país es un claro ejemplo de que no se trabaja en conjunto. Exacto. Cada uno busca su privilegio personal, el salir, el sobresalir, pero no se logra algo en común para poder salir adelante como país. Entonces, ya con eso tenemos que nuestra sociedad es totalmente individualista, lamentablemente. Totalmente, Mabel, coincido plenamente, y aparte lo que nos pasa, no me gusta meterme en política, pero lo que nos pasa políticamente hablando es la falta de una historia. Yo cuando entro en un grupo, a ver, nosotros acá hay grupos desde hace 7 años, ¿verdad? Con un montón de vivencias y de cuestiones que por supuesto que el que entró el año pasado no lo tiene. Entonces, yo soy nueva en el grupo, bueno, tengo que entender un poco alguna dinámica, entender alguna, y respetar una historia. A ver, por ahí yo me manejo con Graciela o con Pilar, que son las que están desde hace tanto tiempo, me manejo con una confianza, o qué sé yo, y por ahí con otra persona no, pero bueno, no es discriminación, es entender historia. Y acá llega, gane quien gane, y destruye lo anterior por las dudas, o sea, empieza de nuevo. Entonces, si seguimos empezando de nuevo todas las veces que cambian los partidos, y bueno, es lo que Mabel dice, pero estamos imposibilitados de escuchar anoche. Yo anoche escuchaba un programa que gritaban tanto uno con el otro, ya el nivel de grito es diferente, es tratar de escucharlo al otro. Puedo no estar de acuerdo con el otro, si esto no implica nada, pero comprender lo que el otro dice, y además de eso, también ponerme en cuestionamiento esto que decimos permanentemente nosotros, de que si se van en una clase con una pregunta es más valioso que se vayan con una teoría de fobia social. A ver, es valioso que se pregunten, que se cuestionen, que digan, bueno, a ver, esto me parece que sí, esto me parece que no, a ver, Marta, explícamelo de vuelta o no lo entendí, ¿entienden? Es más valioso eso que yo, bueno, les leo partes porque parece que si no saltamos por ahí de una cosa a la otra y me parece que no queda un concepto, alguna idea de alguna cosa. Pero me parece que es muy sana la pregunta, la inquietud y el grupo. Yo siempre hablo de enseñanza-aprendizaje, pero es real. Todos enseñamos y todos aprendemos. Yo puedo facilitar y guiar algo, ¿sí? Pero en realidad esto es un conjunto. Y esto si se hiciera a nivel país, bueno,
creo que andarían las cosas de otra manera, pero no sé, yo estoy bastante decepcionada, Mabel, también, a nivel político, O sea, yo me económico. refiero al hecho de que la individualidad que tenemos. Sí, No podemos pensar como sociedad en conjunto, en algo, en solucionar un tema en unión. Eso es lo lamentable, porque, pero en todo orden, ¿eh? Porque, por ejemplo, en exacto. medicina, yo voy a un instituto que me atienden el tobillo, el hombro, la cabeza, la totalidad de la persona, de por qué tiene esa enfermedad o lo que sea, no la atienden. Ellos atienden el tobillo, este especialista en tobillo, Claro, este claro. en la cintura, el otro en la cabeza, pero en definitiva, el problema en general, no. Y bueno, y como eso todo, qué sé yo, no sé, no nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos tratar en totalidad, no sé. Exacto. Será un mal de nuestra época, qué sé yo. No Falta sé, pero lo humildad, que ¿no? pasa es que venimos hace años así también, Mabel, ¿eh? O sea, Sí. yo creo que lo que nos pasa básicamente, porque vos te podés chocar una vez con una piedra, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero finalmente tenés que empezar a correr un poquito la piedra a ver si no te la chocas más. A ver, si te la seguís chocando, sos un obtuso que no puede cambiar. Entonces, no, tampoco, porque el otro, a ver, acá ¿cuántos somos? 11, 15 personas diferentes. 15 personas diferentes. Entonces, no podemos coincidir las 15, sin duda. ¿Eh? Por ahí sí, la ventaja mía es que yo leí estos libros de psicología, leí unos cuantos antes que ustedes. Bueno, entonces esto me permite cómo dirigir la cosa. ¿Está? Pero es la única diferencia. Sí, Graciela. No, yo quería decir que es una falta de formación desde el primario, porque van pasando las diferentes etapas, se van recibiendo la gente sin tener una formación adecuada, ¿viste? Cualquiera se recibe, cualquiera llega arriba, cualquiera, me pasa alrededor mío, digo, esta ya es inspectora, ¿viste? Como que no hay una formación genuina, y así son los que están arriba en la política. Cómo hablan, falta de educación, de respeto, de honestidad, o sea, todos los valores desaparecieron. Yo no veo ningún valor en las personas que están, es como una familia, los padres son los referentes, y acá en la sociedad los gobernantes deberían ser nuestros referentes, y no lo son porque no están formados. Es como un árbol que crece sin tutor y cualquier cosa. Yo veo que es un desastre todo. Eso. Sí, Pero claro, si y está, hay personas que también uno dice, ¿por qué no se dedicará a la política, no? Pero bueno, es también un área como muy especial, Graciela, muy corrupta, con un montón de características que hay gente que uno dice qué valiosa sería en la política, pero bueno, es gente que tampoco, no se compromete con lo político. Sí, Nene. por suerte en los jardines de infantes actualmente se está dando educación emocional, que a mí me parece que es importantísimo, porque trabajar la humildad, la empatía, la asertividad y todos los valores desde tan pequeñitos, bueno, y ojalá que tenga continuidad también, ¿no? En primaria, en secundaria, en la universidad. No la tienen. Claro. En este No la momento el tienen. jardín de infantes lo está haciendo. Sí, yo lo Y sé. Bueno, Porque pero mira, desde la época que nosotros, y acá hay muchas maestras jardineras, desde la época que yo estudiaba, el jardín de infantes siempre fue la parte linda de la educación o la parte, digamos, mejor, y a mí me parece fundamental porque es la base de la persona. A ver, ahí tenemos la base, así que por eso yo adoro a las maestras jardineras, las adoro, te porque da filosofía, claro, se porque hacen en asambleas. realidad hacen la base de cualquier persona. Si bien los papás son los fundamentales en la influencia, las maestras, estas maestras, hay pocos maestros, hablando de alguna cuestión o de la elección de
Cuando yo estudié magisterio no había ningún varón, éramos 35 mujeres en magisterio. Entonces también es esto de mi hijo como pediatra, como varón pediatra, era bastante único, porque eran todas mujeres las pediatras. A ver, hay profesiones, hay cuestiones que también es un tema de género, pero bueno, volviendo a lo anterior, si esto tuviera una continuidad, yo siempre soñé con una ficha del chico desde que ingresaba a Jardín de Infante, donde la primer maestra empezara una ficha, y esa ficha siguiera con el chico, en todo Mira, su Marta, recorrido. Sí. Todas las evaluaciones del jardín de infantes, la escuela no lo pide. O sea, año a año se hace una evaluación final, viste, de 3 años, 4, 5, y la escuela no lo pide, muere ahí en el jardín. No hay una continuidad de lo que se hace en el jardín de infantes. Pero está todo en la familia, Marta. La familia determina el futuro de esa personita. Bueno, está todo en la familia y está todo en esta falta de historia, que hablábamos de un partido político, por lo que decía, o de la política, por lo que decía Mabel, y no es el respeto por la historia de la persona también. Yo siempre decía, ¿qué costará una fichita de las fichas que hacíamos antes, los resúmenes de los autores? ¿Se acuerdan los ficheros y las fichas? Que tuviera el nombre de la persona a los 3 años de edad y a partir de ahí a los 18 le dieran la ficha a la persona. Donde año a año, desde maestros, profesores, distintas situaciones, que cada uno escribiera una cosa del chico. A ver, tampoco una monografía. Pero qué valioso que sería hasta para el conocimiento de la persona. O sea, los chicos a los 18 tienen que elegir carrera, están perdidísimos, no saben qué diablos hacer. Encima tienen una variedad, una oferta cada vez mayor. Es como las zapatillas, vieron que nosotros teníamos las Pamperos nomás para elegir, y blancas o azules, con suerte y buenos vientos. ¿No? Y bueno, y nos compraban esa, y el zapato de Grimoldi bueno, ese era el zapato, a ver, no había. Ahora tenemos 800 pares de zapatillas, bueno, lo mismo pasa con las carreras. Entonces, encima que está perdido el chico, tiene una variedad tan grande que también lo pierde más todavía. Ustedes no saben la desorientación del joven con qué, el que quiere seguir estudiando, qué va a seguir estudiando, ¿no? Y acá se presenta que tenemos trabajos en el futuro, yo esto lo escucho por mi esposo, que nada que ver con los trabajos actuales. O sea que los estamos preparando, por otro lado, para los trabajos actuales, y dentro de 10 años no existen los trabajos que existen ahora. Entonces se complica todo de tal forma. Sí, todavía no hay formación para los nuevos trabajos que van a ir apareciendo. Y con respecto a lo que decían antes sobre tener como un currículum de cada chico, pero no solo es lo que les enseñan desde el jardín o el primario, el secundario, sino es lo que viven ellos en la casa. Sí. Hace poquitos días tuvimos en los noticieros unos padres que se habían matado a trompadas por un grupo de chat, que había una discusión y no sé qué, y las criaturas mirando todo eso. Claro. O sea, ¿de qué sirve que les enseñen intelectualmente determinadas cosas si lo que van a mamar es otra, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, acá también, yo creo que es todo un conjunto, por supuesto, la familia, o lo que decía Graciela, la familia es la constitutiva. Sin embargo, yo también ya nunca atendí niños,
pero cuando uno, por ahí, ustedes no saben la influencia de una maestra jardinera en alguna persona. Sí. O de la maestra de primero o segundo grado, sobre todo. Entonces, es algo que está en los recuerdos y que marca también, por supuesto, es la familia la que... Sí, la que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que maman otra cosa y después eso, en lo cotidiano, de ahí a que terminaron el secundario, terminaron la universidad, fueron mamando un montón de otras cosas que es como que quedan más que lo que la maestra les enseñó. Lo pueden recordar, pero es como que no lo ponen tanto en práctica, ¿no? Más si viven en familias agresivas. Exacto, exacto. Pero bueno, también está siendo muy naturalizado esto de la agresión. El otro día me contaba una paciente, es una persona y de 70 y pico de años, que al cruzar una calle, claro, uno está más lento sin duda, pero dice que ponía el pie en el cordón, quiere decir, a ver, si no estaba cruzando por el medio de la calle, ¿no es cierto? Que también tendría que haber frenado el del auto, pero ya ponía el pie en el cordón y no la pisaron de casualidad. Bueno, es una persona muy pacífica, no, pero me contaba que le había generado porque el auto medio paró. Dice que se había puesto como una loca, le empezó a gritar la persona, porque el tipo de adentro del auto gritaba también, apurate, que qué sé yo, ¿viste? Entonces, la verdad que estamos en una agresión y en una sociedad donde, a ver, yo no les digo estamos más lentos para cruzar, pero algún respeto en esto, porque si estaba llegando al cordón, yo no ponía el pie en el cordón, dice que le pasó el auto al lado, que casi la pisa. Encima muy agresiva la persona, medio paró y se ve que como esta reaccionó también agresivamente, agarró y siguió el auto, ¿no? Pero digamos, esto de la agresión está siendo muy natural y esto no habría que naturalizar la agresión. En el manejo, Marta, saliendo de un semáforo, me encendían las luces para que me apurara, ¿viste? Yo tenía que doblar a la izquierda, o sea, no me podía cruzar a la derecha para dejarlo al señor que pase. Pero te genera una bronca, unas ganas de pegarle una paliza, porque ¿qué apuro tenés, viste? Con las luces, estaba ahí para que yo me apurara. Qué feo vivir así. Claro, hace falta, creo, ser un poco más amables todos, ¿no? Sí. Como que la gente está muy al límite, ¿no? Vivimos todos, yo también me incluyo, como muy al límite, o sea, es como que nada, todo desestabiliza, todo es como que te vuelve loco. Estamos en una sociedad frustrada por muchas cosas, muchas cosas. Es cierto. No encontramos como incentivo que nos lleve a algo mejor. Porque todo es negativo, todo es agresivo, entonces te va llenando. Y llega un momento que actúas de esa forma, aunque no sea tu personalidad. Es cierto. Que todo te irrita. Es cierto. Porque no la estamos pasando bien ya desde hace cuánto tiempo. Y no solamente por la pandemia. Claro, es lo que iba a decir, no solo por la pandemia. Es que yo por momentos pienso, con todo el tema político que indudablemente hace a la vida cotidiana, es como que en algún punto nos estamos dando cuenta que nos vamos a suicidar, pero no queremos hacerlo al mismo tiempo, y encima la pandemia nos persigue. Entonces es un combo bastante complicado que nos hace estar en el estado en que estamos de irritabilidad. Yo creo que está ganando, hablando de psicoanálisis, la pulsión de muerte. Entonces, esto que está diciendo Mabel, de la frustración y de no poder proyectar el futuro,
no solamente por la pandemia. A ver, desde tener hace 2 años un pasaje sacado y bueno, y estiradas las ansias como para poder, bueno, a todos se nos han frustrado proyectos de viajes, de distintas situaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿No vemos un futuro también muy... nosotros hablábamos el otro día, invitábamos a nuestros hijos y a los padres de nuestra nuera y a las hermanas, una vuelta pagábamos nosotros la cena. ¿Se imaginan ahora? En dólares, en euros. No, ni se nos ocurre, nos vamos a quedar calladitos, ¿saben cómo? Cuando mucho, porque allá en Europa se estila mucho que cada uno paga su parte. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a eso y éramos muy de invitar así. Bueno, que nuestro hijo nos lo decía ya. Bueno, ahora no se nos va a ocurrir invitar a todo el mundo. ¿Está? Pero parece que no, pero son proyecciones que uno no puede hacer, no puede proyectar el futuro, ni para un viaje. Fíjense todo esto de mi hijo, y sí, pero puede intervenir cualquier variable que esto cambia, y están cambiando los tantos de un día para otro. Entonces, la frustración es permanente y la proyección de futuro no la vemos. Por eso es lo que dice Mabel. No vemos un futuro claro. Cada vez tenemos más incertidumbre en todos los aspectos de la vida. Exacto. En todo. No creo que no hay una cosa que se salve de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, pasado. Si nos afecta a nosotros, que ya somos grandes y tenemos una vida extra, imagínate la juventud. Exacto. La juventud es terrible. Tal cual. Sí. Algo terrible para una familia es la inflación, poner la comida en la mesa para 5 o 6 personas. Exacto. Como uno vive solo, pero el que tiene una familia, alimentar a sus hijos, la ropa, todo, ¿cómo hace? Si día a día va aumentando todo y los ingresos son prácticamente los mismos. ¿O no? Sí, anoche le escuché un poquito a Barrientos con los comedores que ha tenido que cerrar. Es lamentable. ¿Se imaginan esa familia? Yo no quiero pensar qué comen o cuándo comen. Marta, es muy triste lo que pasa. Sí. Yo creo que hay que desarrollar habilidades sociales urgentemente y la solidaridad tiene que estar a tope. Vos sabés que yo creo que es el aspecto humano que, por ejemplo, acá seguramente está en este grupo, por las características del grupo, y ustedes, no sé, deben ser, imagino así, vemos por televisión, yo veía un muchachito que no podía enterrar a su señora porque no tenía dinero para el cajón y vendía la moto. Bueno, uno se pone en contacto porque no puedo escuchar ese tipo de cosas sin estar, sin no participar. Me parece que nos pasa a todos. Lo que pasa es que me parece que no pasa por esto individual. Por supuesto, hay que desarrollarlo, pero yo creo que nosotros lo somos, nene. Somos, no pasa, acá pasan 25.000, ustedes deben tener en su casa desde vendiendo bolsas de residuos, medias, ajos, que realmente hay momentos que digo basta porque no puedo estar permanentemente en esto, pero no pasa desapercibido para todos nosotros. Y sabemos que esos 100 pesos que damos, no le alcanza, se lo está dando, el nenito se lo está dando al mayor para otra cosa. Entonces, me parece que no depende tanto de la solidaridad, ojalá, pero es un aspecto humano. Sí. Somos solidarios, pero no depende de la solidaridad nuestra, porque tenemos gente mucho más arriba de nosotros
que toma decisiones y vienen tomando Exacto, decisiones y que nos muy, muy afectan a equivocadas. todos, y nos afectan Claro. de manera cada vez más drástica. Sí. A Tal ver, cual. Marta, que yo hoy no pueda pagar una comida en Europa, no es que no la puedo pagar, a ver, tampoco vamos a llorar acá, pero realmente cada vez me baja más la posibilidad de bueno, hacer una vida que a mí me gustaba hacer, de generosidad hacia unas personas que no veo nunca, y bueno, en algún momento te reciben con todo, bueno, devolver un poco esto, ¿no? Espérate, Alicia, habla Graciela y después vamos. no, que hoy leí un comentario que hizo el doctor Carlos Camburián, que yo lo sigo, que es pediatra. Ah, sí, sí, sí. Dijo él que con lo que gasta el presidente y su mujer en ropa se podría pagar un tratamiento oncológico a un niño. Mirá que para que lo diga él. Ese ejemplo me generó una cosa como que qué burla que tenemos siempre permanentemente de los de arriba. Yo creo ¿no? que acá son como cachetadas que nos pegan. Yo hay veces que me siento como que alguien me abofetea, o las fiestas, o el alisar el pelo del perro, o este tipo de cosas, donde adoro los perros, pero los chicos no comen, o sea, tenemos cuánto, creo que era casi el 50% ya de los niños que no se alimentan bien, y que esto también, no solamente a nivel psicológico, a nivel de desarrollo de neuronas, vamos a tener generaciones de gente tonta, pero tonta porque no tiene el alimento para desarrollar su cabeza, por favor. Y estos Lo que están pasa que rifando quienes... la rifa en carteras y en alisado de pelo. Para mí es una bofetada al común como nosotros, que labura, que está viendo cómo llega a fin de mes. Realmente es una bofetada, chicas. Es La, una burla, la, es una la burla total. honestidad, la sinceridad, o sea, somos todos. El tema es que los que uno conoce son todos así también. Pero como decíamos antes, por eso para mí lo de la solidaridad está perfecto, pero es más arriba la cosa. Totalmente. Un tipo que te decide tal cosa y te la marcó ahí y jodió a todo el mundo, y uno se tiene que quedar sentado. ¿Qué va a hacer? Sí, Alicia, Sí. adelante. No, quería comentar con respecto a eso que hablan de la ayuda. Estamos en Bahía Blanca, es muy solidaria, vamos a hablar de acá, que es lo que conocemos. Siempre hemos trabajado en ayudar, y en grupos, y en los merenderos, y en nacer, en el PENA, en la parte pediátrica. Pero el otro día escuchaba un médico que decía: en los merenderos y en esos lugares se le da mucho todo lo que sea harinas, arroz, polenta, fideos, y la parte de los nutrientes que tiene que tener la carne, o tiene que tener la leche. Estos chicos no desarrollan su inteligencia como corresponde, porque no tienen los hidratos de carbono, por decir algo. Yo no soy médico, no puedo comentar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos grupos distintos. Hay un grupo que se llama Mami Solidarias, que hace todo lo que le prepara a las mamás cuando van a tener los bebés. Y el otro día yo estoy también ayudando a unos merenderos, y entonces me dice una señora: ay, necesitamos elementos para servir, porque ahora no va el nene, la mamá y el papá, sino que va la abuela, el tío. Entonces no teníamos platitos, no teníamos vasitos, no teníamos jarritos. Por suerte apareció alguien con una caja inmensa llena de eso, y bueno, fueron a los merenderos. Pero así hacemos los cuadritos para los acolchaditos. Esto yo creo que no soluciona, Marta, claro, todo. es mejor, por supuesto, que nada, pero acá está lo de Nené. O sea, yo creo que nosotros lo somos y somos conscientes, y todos debemos ayudar de una u otra forma. Pero no va, Marta, todo eso. Vos te sentís impotente porque te faltan un montón. Por ejemplo, leche. Sí, el otro día compramos leche y llevamos. ¿Cuánto le puede haber durado esa leche a esos merenderos? Claro.
Es está como bien. tapar agujeritos, Bien. ¿viste? Claro, Pero en realidad claro. está todo al descubierto. Por Y cada vez supuesto, si más. le podemos solucionar a una persona, yo con la señora que trabajaba acá en mi casa, bueno, medio uno con la familia de esta mujer, ¿vieron? Uno sabe y entonces colabora, hace... Pero bueno, pero es una persona y es una familia y no es nada, y no es nada. Yo creo que no hay políticas de Estado bueno, que ordenen todo esto. Y la gente cual. realmente se muere de hambre. O sea, no, Sí. esto es así, es literal. Se están muriendo de hambre. Bueno, La No gente- alcanza con que uno Margarita sea Barrientos. solidario. No, no. Y es, ¿No? además, esta actitud que están teniendo los gobernantes son Sí. una burla y una falta de respeto a Claro. todos por igual. A A todos. todos. Sí, A sí. todos por igual. Y tampoco piensan en qué pasa con las siguientes generaciones, porque Exacto. la cantidad de chicos malnutridos que hay, como dijiste Exacto. antes, no se van la inteligencia no se desarrolla. Vamos a tener un país de, no sé, de tontos, de gente incapaz. pero de tontos que se podrían haber no sido tontos, ¿no es cierto? Tal En cual, este tal sentido, cual. es decir, Sí. sí, yo creo que sí, Pero bueno, por Sí. eso me parece rescatando lo de Mabel, la frustración es permanente y la falta de proyección de futuro también, también. Que Tal acá, cual. volviendo a Sebrelli, porque se nos va la hora, también habla de presente, pasado y futuro, lo tengo que encontrar o alguna se lo acuerda, que es el presente, acá está. ¿Cuál es su idea de presente, pasado y futuro? El futuro no lo puedo imaginar, sí el inmediato. Ya lo decía Sebrelli. El presente lo ve uno día a día y el pasado no cree que todo tiempo pasado fue peor. Así que bueno, esa es su idea de presente, pasado y futuro. Y hay algo que les quería destacar también con el caso, que dice que la esencia de las pasiones populares, de las decisiones masivas, es no saber envejecer. ¿Cómo es saber envejecer?, le pregunta el periodista. A pesar de algunos cambios, no me siento de la edad que tengo. En algunos aspectos no he cambiado. Intelectualmente avanzo. El libro que escribo hoy no lo hubiera escrito hace 30 años. Esto está muy bueno, que es lo que decimos permanentemente nosotros. A ver, nosotros nos damos cuenta que envejecemos sobre todo por nuestro cuerpo, pero intelectualmente estamos cada día más sabios, Estamos con ganas de hacer un cursito, estamos con ganas de leer un libro, estamos con ganas de... Entonces vamos ejercitando esta cuestión y vamos aprendiendo y seguimos leyendo. Bueno, ahí estamos igual que Sebrelli. Dice que tiene más experiencia, porque está más viejo, que se disciplinó, que era muy indisciplinado. Escribe un libro por año, cada 2 años. A nivel físico tiene declinaciones, se cansa un poco y no tiene una enfermedad específica, dice. No estoy mal, aunque me haya olvidado de tomar la pastilla. Bueno, porque también en algún momento habla del tema de la memoria, ¿no? Dice La que tiene inmediata. algo. Claro. La memoria inmediata, sí.
Así Pero que eso a mí bueno, me salva, dice, ¿eh? Eso me gusta cuando dice, eso a mí me salva, porque ay, qué bueno que dice que es un tiempo de transformación bien, en la vejez, y eso a mí me salva. Y sí, bien. porque si hace libros de 500 páginas, es tremendo lo que escribe. Y si está Exacto. 3 años para corregirlo, Te imaginas. tremendo, y escribe un libro por año, o sea que está entretenido permanentemente. A ver, Graciela. También habla de la eutanasia, que está a favor de la eutanasia. Yo lo relacioné con esa parte de él como que la tiene oscura, que no tiene como la pulsión de vida, porque realmente un médico, si vos estás en una enfermedad terminal, lo hace, o sea, te da una sedación. O sea, en realidad, pedir la eutanasia porque no tiene quien lo cuide, me parece a mí que es parte de su internamente oscura que tiene, ¿no? Digo. Claro. Bien, bien, claro. Muy Tal bien. cual, no tiene quien lo cuide, ¿no? O sea, Claro. no ha logrado en su vida tener relaciones afectivas importantes, por lo visto. Así que espera en el portero, en esa gente, imposible. La eutanasia le solucionaría un tema. Claro, Sí, porque pero fíjense que él nada, también cita a un amigo, ¿no? A un amigo que enterró a su madre con la empleada doméstica, o sea, y que sí, no lo llamó a él. ¿Qué clase Sí. de amigo es ese? Entonces, sí, ¿cómo entendemos la amistad también? ¿Cómo sí. entendemos la amistad? Entonces, sí, el aspecto, ya les digo, a mí me llamó mucho la atención, me parece que es una soledad elegida y que no ha podido construir vínculos. No ha podido y tiene que ver lo de Graciela, por supuesto. ¿Qué les parece la parte de religión que dice? Agnóstico. Él es agnóstico. Agnosticismo, practica el agnosticismo. Pero igual Bien, tiene dudas en eso, ¿eh? sí, Si bien sí. presenta como ambivalente allí. Lo que pasa que los filósofos y, bueno, esta gente que se dedica así a pensar mucho, digamos, y a ir y venir con los pensamientos, y bueno, es algo como bastante frecuente esto, ¿no? Del ser agnóstico, ser ateo, incluso lo de agnóstico y ateo no lo distinguen muy bien. No. Y bueno, y dice con respecto a lo de agnóstico, que se ha comprobado que la creación, la elevación del ser humano y demás, está siendo comprobado científicamente, pero que todavía queda un enigma muy grande de el origen del mundo. O sea, se ha descubierto mucho, pero en totalidad no, lo considera él. Bien. Bueno, por eso es agnóstico, ¿no? Porque se da Claro. cuenta que la ciencia descubre, y bueno, entonces no hay motivo para creer. Y porque se descubrió lo del Big Bang, pero ¿quién tiró la primera partícula? Dice. Claro. ¿Quién es el que Pero tiró la primera partícula? él habla de un escritor preferido que es Hankin, que es teólogo cristiano, o sea que él también lee sobre esa. Sí, sí. Sí, sí, tema. claro. Sí, sí. No lo he leído, no sé quién es. Perdón. No sé quién es el escritor, pero por lo que dice él, es un teólogo cristiano. Bien. O sea que ahí también Cuando dice que las plazas se llenan las plazas se llenan y las iglesias están vacías, sí, dijo ese Claro. filósofo, porque le da con un caño a los católicos, porque dice que los católicos no piensan, Y habla de que la son indiferentes, que es más importante un evento, es un evento la religión. sí. Y que todo pasa, así como cuando murió Lady Di o cuando murió el Papa Juan Pablo II, que después nos olvidamos de todo eso y que nadie se confiesa, nadie toma la comunión o no van a misa. No se casan, todo. Completo. Cuando hicieron una gran convocatoria, dice el mismo Juan Pablo II, ¿no?
que reunió en la plaza a miles y miles de jóvenes. Muchos no tenían dinero para para pagarse un hotel. Y al día siguiente, cuando terminó el evento, el merendero encontró miles de preservativos de los chicos que habían quedado durmiendo en la plaza. Vale decir que por un lado fueron a escuchar todo lo que decía el Papa, pero que no practicaron la castidad para nada, ni las relaciones prematrimoniales que dicen que no se deben mantener y demás. O sea que le da con un caño, la verdad. Esa es la concentración de jubileo, cuando hubo en el año 2000. Claro. Fueron miles y miles de jóvenes. Que no practican el Él control de natalidad. Ve la religión como una hipocresía, porque dice que los católicos son católicos porque vienen de la familia, pero que no lo practican realmente. En ese sentido me parece que tiene razón, porque si uno está convencido de algo, tenés que ser practicante, si no, no digas que sos católico o de cualquier religión. Me parece que ahí dijo una gran verdad. Sí. Además dice que no considera cristiano el control de la natalidad. Sí. Bien. La Iglesia no lo considera. Diferencia moral. Claro, la Iglesia no está de acuerdo con el control de la natalidad, que en eso tal vez tendrían que ayornarse, ¿no? Porque no se puede no tener un control de la natalidad. Entonces, por eso es que al día siguiente, como dijo una de las chicas, encontraron la cantidad de preservativos desparramados en la plaza, porque no hay concordancia entre lo que se dice o lo que se pide hacer y no se hace. Bien. Bueno, ya vamos al final. Él dice que un vicio es una pasión y toma como ejemplo a un jugador compulsivo que en un momento está tan deprimido por todo lo que ve mal que decide suicidarse. Pero lo llaman porque en el juego falta uno en la mesa y deja de quererse matar, digamos, y se pone a jugar. Dice, si tenés una pasión, eso te mantiene. Y él habla de sus pasiones. Dice que hubiera sido un buen cinéfilo, filatélico, que le encantaba el cine, por más que nunca ni fue crítico de cine siquiera. Y me llamó mucho la atención también, hablando de una personalidad básicamente fóbica, o sea, con muchos miedos. ¿Cuál es su principal miedo? A que lo olviden. El silencio y el olvido. El silencio y el olvido. Bueno, con esto me despido, les agradezco la clase, será hasta dentro de 15 días, que les vaya muy bien. Una consulta, la Dale. película del martes Sí. va a ser por Zoom, ¿no? La película del martes sí.